Estimados amigos, contertulios imaginarios e invisibles, buenos días. He aquí un breve resumen sobre Nietzsche, extraído de mi libro publicado en Amazon, Navegando en la Filosofía. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en la cultura occidental. Creo que esta vida no debemos evadirla, y hay que quererla intensamente, tal como lo quiso Nietzsche hasta la locura. Tan solo que en este caso la locura no es una expresión que enfatice el apasionamiento por la vida, sino que Nietzsche se volvió loco de verdad. Las piroquetas que adquirió en la adolescencia le carcomieron el cerebro hasta que murió completamente demente en el año 1900. Nietzsche ha sido un filósofo muy polémico, sujeto a muchas interpretaciones, cuyo pensamiento puede causar simpatías o repulsión. Uno de los aportes más importantes de Nietzsche es su cuestionamiento a la tradición filosófica occidental, cuya raíz sitúa en Sócrates, Platón y la filosofía judeocristiana. En este sentido, se opone a la separación de la realidad en dos ámbitos: una realidad que capta nuestros sentidos como un mundo sensible, pero imperfecto, cambiante y perecedero, apenas un residuo de algo superior como las sombras en la caverna de Platón, frente al otro ámbito de una realidad suprasensible, perfecta, estática, imperecedera, la verdadera esencia de la realidad que sería el fundamento de la anterior. Para Nietzsche, el mundo suprasensible no es más que una ilusión, una fantasía elaborada para negar el mundo sensible, como una reacción contra las vicisitudes de la vida, con el propósito de negar el destino trágico de la vida, convirtiéndola en un simple residuo de otra supuesta realidad trascendente. Este planteamiento de Nietzsche es un homenaje a la vida, a la voluntad de vivir intensamente con todas las pasiones y el goce que de ella deriva dentro de su caos. Como dijo Nietzsche, nadie puede construirte el puente sobre el cual hayas de pasar el río de la vida. Nadie, a no ser tú. Fernando Savater en cierta oportunidad expresó: Nietzsche es un pensador enormemente estimulante y, por qué no decirlo, peligroso. Claro que es peligroso. Este tipo predicó la exaltación de lo dionisíaco, liberar los instintos de la embriaguez de la vida, hasta perder la razón, y efectivamente él se volvió loco y jamás volvió a recuperar el juicio. Pero no es solo este asunto el delicado, sino más grave fue la utilización después de su muerte de una interpretación de su filosofía por los nazis para sus tesis racistas. Es cierto que Nietzsche fue contrario al igualitarismo, tanto en el sentido religioso, todos somos hijos de Dios, como en el sentido social, igualdad de oportunidades, puesto que según él habría hombres inferiores y hombres superiores, apreciación que no está lejos de la realidad, y formula una moral que desprecia a los débiles y es contraria a la piedad y la compasión. Su concepto de superhombre no tiene nada que ver con la idea de la superioridad de la raza de los nazis. En realidad, el concepto de superhombre surge de la idea de que Dios ha muerto, como lo expresa el loco de su libro La Gaya Ciencia. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué quiere decir Nietzsche con este pasaje de aquel demente personaje? Aparte de que si Dios existe o no, se interpreta que para Nietzsche es una forma de decir que la muerte de Dios representa que ya no existe un orden en el mundo, ya no existe una verdad única, ni una coherencia del pensamiento y de los valores. Ya no existen referentes, de manera que ahora cada individuo debe sostener por sí mismo el sentido del mundo y de su vida. Cada cual debe resolver en su íntima soledad su conflicto existencial, razón por la cual debe alcanzar una condición de madurez y superioridad intelectual en la que Nietzsche llamó, en su traducción poco afortunada, el superhombre. Hay que superar al hombre que se somete a los valores tradicionales que fomentan el desprecio por la vida, en aras de una supuesta trascendencia, el paraíso celestial.
Hay que superar la moral de rebaño que impone la conducta de la mayoría en base a normas ya establecidas, a modas y estilos de vida. Asimismo, rechaza la mansedumbre, el servilismo, la obediencia como sometimiento a un mandato. Para Nietzsche, el superhombre inventa sus propias normas morales a las que se somete conforme a valores que afirman la intensidad y riqueza de la vida. Ama la exuberancia de la vida. En definitiva, es la afirmación de la vida y es un espíritu libre, dueño de su propia vida. De cualquier forma, Nietzsche es peligroso, quizás tanto para la sociedad establecida en consideración a su contundente crítica a la cultura, a la religión y a la filosofía occidental, como a nivel individual debido a un exacerbado egoísmo expresado en una falta de solidaridad humana por los débiles. Sin embargo, es incuestionable su importante aporte al pensamiento filosófico del siglo XX. Fue Nietzsche quien dijo: no hay hecho, solo interpretaciones. Entonces, cada cual debe buscar su propia verdad, su propio camino. Además, quizás sus críticas al statu quo de su tiempo fue un anticipo al cuestionamiento de lo que es nuestra sociedad de consumo y nuestra democracia del espectáculo. Hasta una próxima. Chao, hasta luego.